Nadie se merece morir solo, en un cuarto de hospital, sin un rostro familiar a su lado. Ese era el reproche que me hacía el domingo por la mañana, cuando se me informó que mi padre acababa de fallecer. Me dirigí de inmediato a la clínica a recibir el certificado de defunción. Se me indicó el proceso para retirar el cuerpo de mi padre de ahí. No debía pasar mucho tiempo porque no tienen sistema de refrigeración para cadáveres. Después de salir de ese lugar, me dirigí a hablar con mis hermanos para hacer los trámites funerarios. Hablamos a varias capillas de velación y vimos las dos únicas opciones que teníamos. Era cremación directa, es decir, del hospital al crematorio. La segunda era que la funeraria lo recogiera en la clínica y directo al panteón, donde solo 10 personas podían despedirlo. Si la situación hasta este punto era por demás dolorosa, despedir a papá en esas condiciones era terrible. Sin abrazos, sin rostros conocidos, sin el apoyo de tus amigos y familiares. Mi padre fue un hombre amoroso, honesto, muy trabajador y muy bromista. Eso lo hizo ganarse el cariño de tanta gente a lo largo de sus 86 años de vida. Debido a su trabajo, fue querido y procurado por niños, adultos, vecinos, amigos, familiares. Jamás, pero jamás escuché a alguien pronunciarse negativamente respecto a mi padre. En una ocasión, mi papá tuvo un accidente, cayó en cama. Quedamos sorprendidos al ver que la casa, su recámara, fue visitada por cientos de personas en 2 o 3 días, llenándolo de palabras bondadosas, regalos, cartas, etc. Así que si pensábamos a futuro en su funeral, de seguro estaría abarrotado de la gente que tanto lo quería, más los conocidos de los 7 hijos. Ese día llegó, me tocó identificar su cuerpo en el sótano de la clínica. Pusieron a papá en un ataúd y mientras salíamos de ahí se me ocurrió decirle al chofer de la carroza que se saliera de la ruta. Quería llevar a mi padre a pasar afuera de su casa. Se lo pedí, pensando en que me podía decir que no, pero accedió. Su casa está a 20 minutos de la clínica y a 35 del panteón. Me comuniqué con mis sobrinos, ellos a su vez con algunos amigos de papá, y en 20 minutos se organizaron. Cuando llegué a la colonia, éramos recibidos por mucha gente. Familias enteras salieron al frente de sus casas, aplaudiendo el paso de la carroza. Algunos vecinos colgaron listones de colores en los árboles, globos, sacaron una bocina con música, cartelones con mensajes hacia mi padre. Incluso pude llevarlo a la puerta de las casas de mis 2 tías, sus hermanas, que no pueden salir de casa debido a su edad, y ahí pudieron despedirse. Afuera de la casa pendía una lona de un homenaje que en vida le rindieron en una escuela en la que papá prestó sus servicios. Ahí paró un momento el cortejo fúnebre. Las lágrimas amargas me supieron distinto. Ahora sabían dulces. En mi pecho había una especie de paz y en mis pensamientos rebotaba esa idea inicial. Nadie merece morir solo, en un cuarto de hospital, sin un rostro familiar a su lado, y menos no ser despedido por la gente que tanto lo amó. Agradecimiento a todas esas personas que cambiaron el final de la historia de mi padre, que junto con ustedes, mis amigos, cambiaron la mía con sus mensajes, llamadas y muestras de cariño que aún sigo recibiendo. Eternamente agradecido, Luis de la Cruz.